de diseño de vigas de sección T. Aparentemente, pareciera ser que en cuanto a vigas que trabajan principalmente a flexión simple y esfuerzo de corte, pareciera ser que la viga más común es la viga de sección rectangular. Pero en realidad no es así. El caso más común de vigas que trabajan a flexión simple es el de vigas de sección T. Justamente hoy vamos a ver el tema del análisis y diseño de vigas de sección T, que también se les denomina vigas placa. Veremos a continuación por qué se le llama también vigas placa. Bien, ahí estoy mostrando el caso más elemental de una viga simplemente apoyada de sección T, el cual básicamente se haya constituido por la unión de dos elementos, y esa unión tiene que ser totalmente monolítica. Pues bien, a través de la sección transversal podemos ver que este tipo de vigas, por un lado, presenta en la parte superior una especie de losa que se denomina placa. Y luego, en la parte inferior, la sección transversal muestra lo que nosotros en este tema conocemos como el nervio. Bueno, la forma de trabajo de este tipo de elementos estructurales generalmente las vigas reciben cargas a través de la placa. La placa es la que en principio es sometida a cargas. Y esta placa tiene un ancho que por ahora le vamos a llamar el ancho real de la placa. V sub R es el ancho real de la placa. Luego, las cargas en este tipo de vigas actúan directamente sobre la placa. En cuanto a elementos estructurales, los sistemas estructurales se hallan constituidos básicamente por cuatro tipos de elementos estructurales. Por un lado tenemos los elementos estructurales de tipo lineal, como son el caso de vigas y columnas. Luego también tenemos los elementos denominados placas. Las placas se caracterizan porque son elementos lineales que trabajan en dos direcciones. En cambio, los elementos lineales, como es el caso de vigas y columnas, trabajan en una sola dirección. Trabajan en la dirección de sus ejes longitudinales baricéntricos. En cambio, las placas trabajan en dos direcciones. Más adelante vamos a ver con detalle por qué digo que trabajan en dos direcciones. Prosiguiendo, entonces, para el diseño de una viga de sección T, necesito conocer la carga de diseño o carga última, la cual generalmente se encuentra distribuida uniformemente sobre
el borde o la cara superior de la placa, Q sub U, que viene expresado en toneladas por metro cuadrado, ya que se trata de una carga de índole superficial. Bueno, ahí estoy, tengo una vista de perfil de la viga. En este caso es una viga simplemente apoyada, de luz igual a L. Y para analizar la viga, en este caso como elemento estructural de tipo lineal, la carga superficial, Q sub U, lo tengo que transformar en una carga linealmente distribuida, como muestro a continuación. Ahí está la carga linealmente distribuida que le llamo Q sub prima. ¿Cómo determino Q sub U prima? Obviamente en función de Q sub U, que es la carga superficial. Para determinar la magnitud de Q sub U prima, que es la carga lineal, que viene expresado en toneladas por metro lineal, aplico la siguiente expresión. Q sub U prima, o sea, la carga en toneladas por metro lineal, es la carga en toneladas por metro cuadrado multiplicado por el ancho real de la placa. Bien, prosiguiendo. A continuación vamos a ver con un poquito más de detalle todo lo referente a las características geométricas de las vigas de sección T. Es importantísimo conocer estas características para poder definir las dimensiones geométricas que debemos tomar en cuenta cuando diseñamos este tipo de vigas. Bueno, ahí estoy mostrando la sección transversal de una viga de sección T. Esa es la sección T. Por lo tanto, en cuanto a sus dimensiones geométricas, como dije hace un momento, en este caso, en la parte superior está el elemento denominado placa y por debajo de la placa está lo que denominamos como el nervio. El nervio de la viga de sección T y la placa de la viga de sección T. ¿No? A las vigas de sección T se les llama o se les denomina simplemente vigas placa. Pero esa es la terminología que utiliza la norma europea. La norma americana no utiliza esa terminología. Hay algunas variantes. Con seguridad, con el transcurrir de los años, aunque estimo que no va a ser pronto, de acá tal vez a unos 40 o 50 años, todos los ingenieros del mundo vamos a utilizar un solo lenguaje técnico, un solo lenguaje técnico. Pero por ahora no es posible debido a mi criterio, debido a intereses económicos y políticos. No quieren que los ingenieros estemos unidos a nivel mundial hablando un solo idioma, utilizando una sola norma universal, porque tarde o temprano vamos a tener una norma universal. Bien, vamos describiendo con más detalle ahora a la placa y al nervio. Ahí estoy mostrando con B sub W a lo que denominamos el ancho del nervio y la altura total de la sección transversal. Luego ahí les muestro el espesor de la placa y la altura del nervio. H sub W es la altura del nervio. Luego arriba, ya esto había explicado hace un momento, el ancho real de la placa. Bien, bueno, ahí nuevamente B sub R, ancho real de la placa, H sub F, el espesor de la placa, la altura total de la sección T, BW, espesor o ancho del nervio, también le llaman el ancho del alma. Esta palabra, el nervio,
Es un término que utiliza la norma europea. Para ser más exactos, la norma americana a esta partecita que está por debajo de la placa no le llama nervio, le llama el alma de la viga. El alma de la viga. O sea, no solo los seres humanos, según la religión católica, los seres humanos tienen alma, y esta alma, cuando muere un ser humano, o se va al cielo o se va al infierno. Bueno, si fuera cierto eso, yo pienso que la mayoría se va al infierno, ¿no? A la edad que tengo, la verdad, no he conocido personas realmente que sean buenas. A las personas buenas, generalmente los matan. Eso he visto. Estudiando la historia universal, y no solamente universal, la historia nacional, observaremos que a los hombres buenos los matan, ¿no? Uno de esos hombres buenos que lo mataron fue Jesucristo. Luego, muchos hombres buenos como él, también los matamos. No nos gustan los hombres buenos. Bien, jóvenes, continuando. H sub W es la altura del nervio, o según la norma americana, es la altura del alma. Y bueno, eso en cuanto a la geometría de una viga de sección T. Bueno, una de las ventajas de este tipo de vigas es que permite cubrir grandes luces. Las vigas placa son poco deformables, por lo tanto, se puede cubrir grandes luces con este tipo de vigas. No por nada, en el caso de puentes de hormigón armado o de hormigón pretensado o postensado, en puentes preferentemente se usan vigas de sección T. Las vigas de puentes, pues, son elementos estructurales de grandes luces, ¿no? Arriba de 20 metros por lo general, y si son de hormigón pretensado, las luces son mucho mayores, y las vigas de sección T es ahí donde son utilizadas principalmente por la poca deformación que experimentan este tipo de vigas bajo las cargas que normalmente se les aplica. Esa es una de las características principales de las vigas de sección T. De ahí que cuando en alguna oportunidad tengan que diseñar una viga, supóngase una viga de 15 metros de luz, de apoyo a apoyo 15 metros, inmediatamente tiene que venir a su mente viga de sección T. Porque con una viga de sección rectangular para luces de 15 metros no va a ser la solución más económica ni la solución más apropiada desde el punto de vista del límite frente a la deformación máxima que deben tener las vigas. Bien. Pues bien, particularmente cuando las luces son muy grandes o las cargas son de gran magnitud, entonces se hace necesario darle mayor rigidez a la placa. Y para conseguir esto, la sección T, en el encuentro de la placa con el nervio, se debe materializar un detalle constructivo denominado cartabones. Cartabones. Estos cartabones, pues, tienen sus dimensiones geométricas. Ahí estoy mostrando la altura del cartabón y al otro lado les muestro el ancho del cartabón, ¿no? Entonces, cuando se quiere dar mayor rigidez a la placa, ¿no?,
cuando las luces son muy largas o las cargas son de gran intensidad, entonces se recomienda utilizar cartabones y esto ha de darle mayor rigidez a la placa. Y un elemento que tiene mayor rigidez, obviamente tiene mayor resistencia y desde luego menor deformabilidad. Rigidez significa mayor resistencia y menor deformabilidad. Pues en puentes, generalmente las vigas de sección T llevan cartabones, pero en el caso de edificaciones comunes y corrientes no es tan necesario el uso de cartabones. Suficiente la placa totalmente rectangular y el nervio también totalmente rectangular. Bien, ahí nuevamente estoy haciendo emerger el significado de la nomenclatura que vamos a utilizar para identificar las diferentes partes de una viga de sección T. B sub R, el ancho real de la placa, H sub F, el espesor de la placa, H, la altura total de la sección T, BW, espesor o ancho del nervio o ancho del alma, HW es la altura del nervio. Y desde luego, H sub C, la altura del cartabón, y B sub C es el ancho del cartabón. Bueno, cuando se va a hacer cálculos preliminares para definir principalmente el ancho de la placa, aquí D sub R es el ancho real de la placa. Pero como veremos a continuación, no siempre en el diseño se utiliza el ancho real de la placa. Generalmente se utiliza un ancho que es menor al ancho real de la placa, ¿no? Es menor al ancho real, y a ese ancho que es menor al ancho real se le llama el ancho efectivo de la placa. Resulta que para calcular el ancho efectivo de la placa, cuando la sección lleva cartabones, entonces debemos hacer lo siguiente. Lo que dice acá, miren, dice, para el caso de vigas de sección T con cartabones, reemplazar B sub W, o sea, el ancho del nervio, por B sub W', para el cálculo del ancho efectivo de la placa. ¿Y cómo reemplazamos? ¿O qué es BW'? Porque dice que cuando una viga de sección T lleva cartabones, entonces en los cálculos B sub W tiene que ser reemplazado por B sub W'. ¿Cómo se calcula? ¿O a qué es igual B sub W'? Ahí va. B sub W' es el B sub W más 2 veces la altura del cartabón, siempre y cuando la altura del cartabón sea menor a el ancho del cartabón. O bien utilizamos esta otra expresión, B sub W' es igual al ancho del nervio más 2 veces el ancho del cartabón, siempre y cuando el ancho sea menor a la altura del cartabón. Entonces, no hay que olvidar estos detallitos si es que la sección transversal de la viga T lleva cartabones. Porque si no hay cartabones, pues no hay por qué hacer este reemplazo. Se trabaja directamente con BW. Bien, ahí estoy mostrando nuevamente la viga simplemente apoyada de sección T, donde, como dije hace un momento, las cargas generalmente actúan sobre la placa. Sobre la placa. Pues bien, ahí está el ancho real de la placa. Si nosotros a esta viga
le aplicamos una carga puntual, justo en el centro de la viga, le aplicamos una carga puntual, de manera tal que la magnitud de esa carga puntual la incrementamos gradualmente hasta que la viga entre en colapso. Observaremos lo siguiente. Cuando la carga es pequeña, se observa justo en el centro de la viga y en la placa unas fisuras concéntricas, un craquelado, diríamos, de la placa. Si continúo incrementando la carga, ese craquelado se sigue aumentando gradualmente. Conforme incrementamos la carga, se incrementa el craquelado de la placa hasta que en determinado momento la viga entra en colapso. En el momento en que entra en colapso, se observa lo siguiente, que toda aquella zona del centro que se ha craquelado falla por aplastamiento. Y los bordes resulta que se mantienen intactos. Los bordes se mantienen intactos. Entonces, significa que cuando una viga tiene un comportamiento como el que estoy describiendo, entonces significa que lo que realmente participa de la resistencia no es el ancho real de la placa, sino un ancho menor que es denominado ancho efectivo, ya que luego, fuera del ancho efectivo, hay partes de la placa que no contribuyen a la resistencia de la viga. Bueno, esto que estoy mostrando es muy común en universidades de países más desarrollados. En los laboratorios de hormigones, los estudiantes junto con los docentes hacen este tipo de ensayos en laboratorio. Construyen vigas en tamaño real, a escala real, y luego, utilizando gatos hidráulicos especiales, someten a la viga a cargas y luego, mediante dispositivos especiales, conforme se va incrementando la carga, se va midiendo las deformaciones y las tensiones que va experimentando el material. En este caso, lo que nos interesa son las deformaciones y tensiones en el hormigón. Hasta donde tengo conocimiento, en el laboratorio de la carrera de Ingeniería Civil, hay los equipos necesarios para hacer este tipo de ensayos. Lamentablemente no los hacemos, será porque pues habrá que evitar la fatiga, como dicen por ahí, pero les cuento que hay equipos para hacer este tipo de ensayos y muchos otros también. Bien, continuando. Entonces, B sub R es el ancho real de la placa, B sub E es el ancho efectivo de la placa. Por lo tanto, cuando vamos a analizar y diseñar una viga de sección T, tenemos que trabajar con el ancho efectivo, no con el ancho real. El ancho real se toma en cuenta solamente para calcular el peso propio de la viga, pero para el diseño utilizamos el ancho efectivo. Bien, ahí está nuevamente visto lateralmente la viga y la viga es de luz L y ahí les muestro la zona que se encuentra comprimida y craquelada en la parte que corresponde a la placa. Esta parte que está sombreada, esa zona es la que falla por aplastamiento. Exactamente el que falla es el hormigón. Bueno,
de antemano estoy suponiendo que la carga sobre esta viga es una carga uniformemente distribuida, dirigida hacia abajo, por lo tanto esa carga produce momento positivo, y si el momento es positivo, pues arriba está comprimido y abajo está traccionado. Al concluir esta clase, les voy a dictar sus notas del primer parcial. Ahora, esto que les estoy explicando me hizo recuerdo que ya tengo sus exámenes, y me hizo recuerdo principalmente que hay alumnos que aún todavía no distinguen o no saben distinguir cuál es la parte comprimida, cuál es la parte traccionada. Hay como unos 4 o 5 alumnos que han cometido ese error en el primer examen parcial. A lo que estaba traccionado lo consideraron como si estuviese comprimido. Bueno, ese tipo de errores a estas alturas de la historia no tiene perdón. Porque imagínense que como ingeniero yo me esté equivocando en diferenciar cuál es la parte comprimida y traccionada, y que en una construcción no me esté dando cuenta de esa diferencia, pues sería fatal, fatal. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Ahora, ¿cómo se determina el ancho efectivo? Pues bien, hay algunas fórmulas aproximadas que nos permiten determinar la magnitud del ancho efectivo. Estas fórmulas han sido obtenidas no de manera analítica, sino a través de muchísimos ensayos en laboratorio. ¿No? Muchos ensayos, la misma viga la han ensayado, la rompen, hacen otra viga, la vuelven a romper, hacen otra viga, la vuelven a romper, y así sucesivamente van anotando deformaciones, tensiones, hasta donde se craquela, en fin, ¿no? Han hecho muchísimos ensayos, hasta que ahora se tienen ya fórmulas para determinar el ancho efectivo de la placa. ¿No? Es que la investigación científica justamente en eso consiste, en experimentar en laboratorio un determinado fenómeno físico una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, n veces, hasta tener una idea clara e interpretar de manera clara el fenómeno físico que estamos estudiando. Desde luego, hay una herramienta que sin esa herramienta no se puede hacer investigación científica, ¿no? Pueden hacer el ensayo 1000 veces, pero si no tiene esa herramienta, pues nunca va a llegar a nada. Esa herramienta es las matemáticas, principalmente, y desde luego la física. Bien, veamos entonces cómo determinamos el ancho efectivo de la placa. Ahí está mi viga de sección T, la sección visto de manera frontal, el ancho del nervio, la altura total, el espesor de la placa o la altura de la placa, también podríamos decir, la altura del nervio, el ancho real de la placa y el momento solicitante. Para una viguita simplemente apoyada con carga uniforme, dirigida verticalmente hacia abajo, el momento es positivo. Y el momento máximo, obviamente, está en el centro de la viga. Por lo tanto, debido a este momento flector, el borde superior estará comprimido y el borde inferior traccionado. O sea, el borde superior de la placa ha de estar comprimida. Bueno, ahora ahí está la zona comprimida, pero obviamente correspondiente al ancho efectivo. Ya vimos hace un momento
que a través de ensayos se ha determinado que generalmente no participa de la resistencia todo el ancho real, ¿no? Lo que participa de la resistencia es un ancho menor llamado ancho efectivo. Y luego lo que está por fuera del ancho efectivo son porciones que no contribuyen a la resistencia de la viga de sección T. Pues bien, en el caso de vigas de sección T aisladas, o sea, una viga de sección T simple, como el que estoy mostrando en la figura de la izquierda. Esa es una viga de sección T simple, aunque también le llaman viga de sección T aislada. Pues bien, en estos casos, la determinación de B sub E del ancho efectivo se lo realiza a través de esta otra dimensión geométrica que le estoy llamando B sub 1. B sub 1 tiene un nombre especial, se le llama el vuelo eficaz del ala. Bueno, he utilizado la palabra ala. Bueno, es otro término que se utiliza cuando se trabaja con vigas de sección T, ¿no? Por un lado tengo el nervio, que está abajo, y a los costados están las alas. O sea, la placa, ¿no? La placa, observando desde el nervio, tiene una ala a la izquierda y otra ala a la derecha. En este caso, B sub 1 es el vuelo eficaz del ala, de la placa, ¿no? El vuelo eficaz del ala de la placa. Justamente, si llego a determinar el vuelo eficaz, o sea, B sub 1, si calculo B sub 1, entonces automáticamente queda definido el valor de B sub E, del ancho efectivo. ¿Cómo calculamos B sub 1? Según la norma americana, como veremos a continuación, bueno, antes de ello les estoy mostrando ahí la posición del eje neutro. Obviamente es el eje neutro ficticio. Y la armadura, que en este caso sí o sí tiene que haber armadura en la zona traccionada. Y generalmente por cuestiones constructivas y por cuestiones de retracción y temperatura, ¿no? Se tiene que colocar también armadura en la zona comprimida. En vigas de sección T, generalmente no se requiere armadura comprimida desde el punto de vista resistente. La armadura comprimida más va por cuestiones de carácter constructivo y para combatir los efectos nocivos de la retracción y de la variación de temperatura del medio ambiente. Bien. Ahí estoy completando un esquema de cómo se tiene que colocar las armaduras, los estribos. La placa también lleva una armadura longitudinal transversal. Y ahora sí, en cuanto al espesor de la placa, o sea, H sub F, la norma americana dice que H sub F sí o sí tiene que ser mayor o igual a el ancho del nervio dividido entre 2. Bien, continuando. ¿Qué más dice la norma americana? Dice que el ancho efectivo, B sub E, tiene que ser menor o igual a 4 veces el ancho del nervio. 4 veces el ancho del nervio. Continuando. Bueno, volviendo para atrás, pues para determinar el ancho efectivo, en el caso de vigas de sección T simples o vigas de sección T aisladas, según la norma americana, el ancho efectivo es directamente menor o igual a 4 veces el espesor del nervio. Una formulita
extremadamente simple para definir el ancho efectivo. Ojo que estas son fórmulas aproximadas, no son fórmulas exactas. La norma europea permite definir el ancho efectivo de la placa de una manera exacta. Esa es la característica de la norma europea. Permite definir el ancho efectivo de una manera muy exacta. La norma americana se caracteriza porque generalmente emplea fórmulas aproximadas. Bien, continuando. Ahora veamos ya no el caso de vigas de sección T simples o aisladas. Lo que muestro a continuación también es algo muy común, especialmente en puentes. En puentes se tiene lo que se denomina vigas de sección T múltiples. Como dije hace un momento, esto se presenta generalmente en puentes y también en edificaciones cuando las luces son de gran magnitud. Cuando digo luz, me estoy refiriendo a la distancia que hay entre los apoyos de la viga, o sea, L. Bien, veamos algunos detalles geométricos. La viga de sección T múltiple se caracteriza porque es una estructura monolítica constituida por dos o más nervios y todos los nervios unidos por una sola placa. Todos los nervios se encuentran unidos por una sola placa. Y ahí pues tenemos A1. A1 es la luz libre entre los nervios de la viga de sección T múltiple. O sea, la distancia entre las caras internas de los nervios. Luego, B/W, sabemos que eso representa el ancho del nervio. Ahí estoy mostrando otra vez una vista frontal de uno de los nervios con la placa. Ahora, para determinar el ancho efectivo de la placa, debo aplicar la norma americana. ¿Qué dice la norma americana? Que dice que el ancho efectivo de la placa es el menor de los siguientes valores. L/4, o sea, la luz entre los apoyos de las vigas, L/4, BW más 2 veces B1, evidentemente BW más B1 más el B1 del otro lado me da el ancho efectivo. Resulta que debo evaluar estos dos y de los dos elijo el menor. Ese es el ancho efectivo. Pero para ello necesito conocer el vuelo eficaz del ala de la viga de sección T, ¿no? B1. En cuanto a B1 se refiere, según la norma americana, elegimos el menor de los siguientes valores. 8 veces el espesor de la placa o A1 dividido entre 2. Entre estos dos, elijo el menor. Y una vez elegido B1, me voy para atrás y luego determino el valor de B(e), eligiendo entre el menor de estos dos valores. Ese es el procedimiento cuando se tiene vigas de sección T múltiples. Y este es un caso que, como dije hace un momento, se presenta en puentes
y también en edificios cuando las luces son bastante grandes. Continuemos con esto del ancho efectivo, que es muy importante, ya que sin el ancho efectivo no podemos hacer ningún análisis, ningún diseño. Bien, ahí nuevamente estoy mostrando la viga de sección T múltiple. Pues bien, en la anterior diapositiva les mostré cómo se define el ancho efectivo para el caso de los nervios que están en el centro de la estructura. Para el caso de los nervios que están en los laterales, ya, ahí está un nervio lateral con su correspondiente placa, ya. El ancho efectivo, en este caso, ¿no? Se supone que el momento es positivo, ¿ya? En el caso de los nervios laterales, para el cálculo de B sub E, sigo el siguiente procedimiento. Determino el vuelo eficaz del ala, eligiendo el menor entre los siguientes valores. L sobre 12, 6 veces el espesor de la placa y A sub 1 dividido entre 2. De estos tres valores, B sub 1 es el menor. Bueno, una vez definido B sub 1, automáticamente queda definido B sub E. El ancho efectivo es B sub W más B sub 1. De esa manera definimos el ancho efectivo en el caso de vigas de sección, bueno, le llaman vigas de sección T, pero lo correcto sería llamarles vigas de sección en L. Vigas de sección en L. Bueno, las vigas de sección en L también se caracterizan porque tienen una placa y un nervio. Y la placa tiene también su ancho efectivo. Bien, eso en cuanto a las propiedades geométricas de las vigas de sección T. Proseguimos. Ahora nos vamos ya al análisis y el diseño de vigas de sección T. Se supone que a estas alturas ya he calculado el ancho efectivo de la placa. Se supone que ya tengo el ancho efectivo de la placa. Para el análisis y diseño debo trabajar con el ancho efectivo. Entonces, ahí estoy mostrando nuevamente la viga de sección T. Ahí está el espesor de la placa, el eje longitudinal baricéntrico, que en el caso de vigas de sección T no se encuentra a la mitad de la altura total. Hay que encontrar el centro geométrico de la sección T. Por ahí es donde pasa el eje longitudinal baricéntrico de las vigas de sección T. Bueno, se supone que el momento es positivo, por lo tanto la armadura traccionada está abajo, la armadura comprimida se encuentra arriba. Bueno, un momentico, se me acaba la... Bueno, continuamos ahora. Bien, asumimos que el momento es positivo, por lo tanto, abajo está la zona traccionada, y obviamente allí tiene que ir la armadura traccionada, y por encima del eje neutro hacia arriba, todo está comprimido. Justamente ahí está la posición del eje neutro ficticio, ¿no? De acá para arriba comprimido y del eje neutro para abajo, todo traccionado. Bueno, recuerden que el eje neutro ficticio es el eje neutro verdadero multiplicado por beta sub 1. Aquí, respecto a beta sub 1, se aplica todo lo que vimos en el caso de vigas de sección rectangular.
Bien, ahí están las tensiones en el hormigón. Aplicado el momento flector, el hormigón reacciona. Ahí están las tensiones de reacción del hormigón. Y desde luego también las armaduras reaccionan, ¿no? El hormigón reacciona con una tensión sigma C, cuya magnitud depende del aplastamiento del hormigón. Luego, pues, ahí las armaduras en la zona comprimida reaccionan con fuerzas que de manera genérica le llamo C sub SJ, donde J varía desde 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, en este caso. Luego, en la parte traccionada, ahí están las armaduras y sus correspondientes fuerzas de reacción, que de manera genérica les llamo los T sub SI. Bien, entonces ahí están la solicitación actuante, que es el momento, y las solicitaciones resistentes. El hormigón reacciona, la armadura comprimida reacciona y la armadura traccionada también reacciona. Y obviamente se tiene que cumplir la quinta hipótesis del método de los estados límites últimos, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y solicitaciones resistentes. Muy bien. Aplicando la formulita que dice que la tensión es fuerza sobre el área, de ahí despejo la fuerza, que es la tensión por el área. Aplicando esta formulita a los materiales que intervienen acá, para calcular la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón, ¿ya? Para encontrar la resultante, que le llamamos C sub C, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar la tensión en el hormigón por el área donde se encuentra distribuida esa tensión, que le estoy llamando A sub C0. El área sería esta área que tiene la forma de una letra T, esta área sombreada. Esa es la área sobre la cual se encuentran distribuidas las tensiones de compresión en el hormigón. Luego, también, esa área que está sombreada, lo puedo calcular por partes. ¿No? Como el área tiene la forma de una letra T, entonces obligadamente lo tengo que calcular por partes. Lo divido en rectángulos. En este caso, lo que voy a hacer es dividir un rectángulo al centro, ¿ya? Desde el borde superior hasta donde está el eje neutro. Ahí voy a tener un rectángulo. Al área de ese rectángulo le voy a llamar, bueno, no le estoy dando nombre. Y luego también voy a tener las alas a ambos costados, que van a ser figuras rectangulares. Entonces, aplicando eso, voy a calcular C sub C. C sub C es la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón, que lo voy a hacer por partes. Primeramente calculo C sub C1, que es la resultante en la parte central, y C sub C2, la resultante de las alas, en las alas. Bien, entonces, para el cálculo de C sub C1, agarro la parte central, que sea igual a la tensión, que es sigma sub C, igual a 0,85 de Fc', por el área de la parte central. El área es simplemente B sub W multiplicado por A, o sea, el eje neutro ficticio. Y luego calculo la resultante correspondiente a las alas de la sección T, o sea, C sub C2. C sub C2 ha de ser igual a la tensión, o sea, 0,85 de Fc', por el área de las alas. ¿A qué será igual el área de las alas? Bueno, el ancho efectivo, le resto, sí, al ancho efectivo, B sub W, le resto, y multiplicado por H sub F.
De esa manera, determino la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón correspondiente a las alas. Eso es C sub S2. Y C sub S1, repito, es la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón correspondiente a la parte central de la sección T comprimida. Luego, si sumo todas esas resultantes, voy a encontrar la resultante total. O sea, si sumo C sub C1 más C sub C2, llego a esta expresión. Bien, luego, en cuanto a la armadura de la zona comprimida, la resultante de las fuerzas que aparecen en cada una de las barras es simplemente la sumatoria justamente de cada una de esas fuerzas. Y para encontrar la resultante de las fuerzas que actúan sobre la armadura traccionada, o sea, para encontrar T sub S, es la sumatoria de cada una de las fuerzas que aparecen en cada una de las barras de acero que hay en la parte traccionada. Y bueno, visto de perfil, ya, ahí está el momento. Ahí está la posición del eje neutro y ahí está la resultante de las fuerzas en la armadura comprimida, la resultante C sub C1 de la parte central, y la resultante correspondiente a las alas en cuanto a las tensiones de compresión en el hormigón. Y finalmente, ahí está la resultante de las fuerzas que actúan en las barras que están en la zona traccionada y que lo llamo T sub S. Bueno, respecto a la ubicación de estas resultantes, bueno, para saber la ubicación de T sub S, simplemente necesito conocer el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, y para conocer la ubicación de C sub S, necesito conocer el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Y para conocer la ubicación de estas otras resultantes, C sub C1 y C sub C2, bueno, C sub C1 actúa a lo largo de la altura A, o sea, del eje neutro ficticio. Por lo tanto, C sub C1, midiéndolo desde el borde superior, bueno, antes de ello, la ubicación de C sub S2. De repente, alguno de ustedes me dice, midiendo desde el borde comprimido, ¿a qué distancia se encuentra C sub S2? C sub C2. HF medio. HF medios, evidentemente. C sub C2 es la resultante de la zona comprimida correspondiente a las alas. Y las alas tienen una altura H sub F. Como las tensiones son de carácter uniforme, entonces la resultante justamente ha de estar a la mitad de H sub F. O sea, esa distancia ha de ser H sub F dividido entre 2. Y finalmente, en cuanto a C sub C1, esta es la resultante de las tensiones de compresión en la parte central de la sección T comprimida. Y midiendo desde el borde comprimido, eso es igual a A dividido entre 2. Pues bien, completemos alguna información más. Esa es la armadura comprimida, la armadura traccionada. Ahí está el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Y esa distancia es la altura útil menos R2. Completando distancias, esa distancia sería igual a la altura útil menos HF dividido entre 2. Y finalmente, esta distancia sería la altura útil menos A medios. Pues bien, necesito toda esta información para poderme plantear las ecuaciones de equilibrio.
Bien, sabiendo que esto ya lo hemos visto, C1 es igual a eso, C sub C2 es igual a eso. Bueno, esto lo hemos visto en la diapositiva, pues inmediatamente puedo plantearme las ecuaciones de equilibrio. Haciendo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, llego a esa expresión, ¿no? C sub C1 más C sub C2 más C sub C menos T sub S tiene que ser igual a 0. Reemplazando en cada uno de estos términos las expresiones que tengo acá arriba, llego a esa fórmula. Y luego, otra ecuación de equilibrio. Bueno, acá he hecho algunas simplificaciones. He factorizado en los primeros dos términos. Hay un factor común que es 0,85 de FC'. Factorizo y llego a esa expresión. Prosiguiendo con las ecuaciones de equilibrio, ahí están los datos que tenía antes. Ahora hago sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Hago sumatoria de momentos con respecto a la armadura traccionada y voy a tener M sub n es el momento nominal menos C sub C1 por su brazo de palanca, D menos A medios, menos C sub C2 por su brazo de palanca, D menos HF sobre 2, y menos C sub S, su brazo de palanca, es D menos R medios. Luego, reemplazando las expresiones que tengo acá arriba, ¿no? Ahí tengo la expresión de C sub C1, C sub C2, C sub S. Reemplazando en esta ecuación, obtengo la segunda ecuación de equilibrio. La segunda ecuación de equilibrio. Prosiguiendo, pues bien, haciendo un resumen, ahí está la primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada igual a 0. Donde la segunda ecuación, observarán, está en función del momento nominal. Ahora lo que hago es multiplicar la primera ecuación, ambos miembros de la primera ecuación, por el coeficiente de ponderación, o sea, el coeficiente de seguridad. Lo mismo voy a hacer, multiplico también la segunda ecuación por el coeficiente de seguridad phi, y luego, sabiendo que el momento último es el momento nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación phi. Pues bien, utilizando esta expresión, una vez multiplicado por phi ambas ecuaciones, llego al final a estas ecuaciones. Esa es la primera, donde aquí aparece phi, aquí está phi, aquí está phi, porque lo hemos multiplicado todo por phi. Aquí lo mismo hemos multiplicado por phi. Aquí va a venir phi, 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 y además phi por m sub n es m sub u. Justamente ahí está m sub u, ¿no? Y llego a esa expresión. Bueno, esas son las ecuaciones generales absolutas para el diseño a flexión simple. En cuanto al diseño de vigas de sección T, como veremos luego, se trabaja directamente con las ecuaciones absolutas. Acá no se acostumbra trabajar con las ecuaciones adimensionales, no. La mayoría de las normas trabaja con las ecuaciones absolutas. Finalmente, para completar la información que es imprescindible manejar y conocer, nos vamos a plantear la ecuación de compatibilidad de las deformaciones aplicando la hipótesis de Bernoulli. Las secciones planas se mantienen planas hasta la rotura. Y ahí, debido al momento, esta sección se ha de deformar de manera tal que en el momento de la rotura ha de estar en esa posición.
Arriba, comprimido, abajo la armadura traccionada, experimentando un alargamiento, S1. La armadura comprimida sufre un aplastamiento que le llamamos S2. El eje neutro pasa por el punto donde se intersecta el plano sin deformar con el plano deformado. Y la posición del eje neutro, en este caso, es el eje neutro verdadero. Y las dimensiones geométricas que generalmente manejamos, la altura útil, el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, y el resto es D menos R2. Esa distancia es C menos R2, y esta otra distancia es D menos C. Bueno, pues con toda esa información nos planteamos las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Utilizando la función tangente a cada uno de los triángulos rectángulos que caben en esta figura. Donde en el momento de la rotura se asume que el aplastamiento del hormigón es igual al 3 por 1000. Ahora, aquí también se busca que el diseño sea dúctil y económico. O sea, la armadura traccionada deberá tener un alargamiento mayor o igual al 5 por 1000. Bueno, hasta el año 2005, no era obligatorio hacer diseño dúctil. La prioridad en esos tiempos era hacer un diseño económico. Suficiente, un diseño económico. Luego, debido a las catástrofes que ha habido en muchos lugares del planeta, debido a cargas sísmicas, pues los ingenieros científicos van a esos lugares donde se han producido catástrofes y se han puesto a estudiar, ¿no? La forma o el comportamiento de las estructuras bajo cargas sísmicas. Y se dieron cuenta que no era nada seguro hacer diseño económico. ¿Ya? El diseño económico, se dieron cuenta que tenía que estar acompañado del diseño dúctil. Pues bien, a través de investigaciones de obras que colapsaron debido a cargas sísmicas, los investigadores llegaron a esa conclusión. Y de ahí que en todo el planeta se exige que el diseño debe ser dúctil, ya que se ha comprobado que bajo cargas sísmicas, las estructuras que han sido diseñadas bajo el criterio de diseño dúctil tienen un buen comportamiento, no colapsan fácilmente, tienen un buen comportamiento principalmente bajo cargas sísmicas. A ver cuándo en nuestro país ponen en vigencia la norma que obligue a los ingenieros a tomar en consideración las cargas sísmicas. Nuestro planeta va cambiando y pues Santa Cruz, aunque no es una ciudad sísmica por excelencia, sin embargo, los estudios, viendo el pasado, sí, cada cierto tiempo suelen aparecer sismos en la escala de Richter, midiendo en la escala de Richter, hemos tenido sismos hasta de grado 5, pero nadie nos garantiza de que a futuro pueda aparecer un sismo de grado 6 y sería fatal que aparezca un sismo de grado 7. Ahí sí, muchas construcciones que han sido construidas,
prácticamente la mayoría de las construcciones actualmente han sido diseñadas y están siendo diseñadas sin tomar en cuenta el sismo. Como no hay norma que obligue a los ingenieros, pues no están diseñando bajo cargas sísmicas. Bueno, no hay la norma también, pues, ¿no? A ver, estaba ya en camino la puesta en vigencia de la norma boliviana para cargas sísmicas. A ver cuándo entra en vigencia eso. Continuando, entonces en vigas de sección T también tenemos que realizar diseño dúctil y económico. Bien, entonces la ecuación de compatibilidad de las deformaciones es similar a la que hemos visto en vigas de sección rectangular. Pero aquí está en función del eje neutro verdadero, pues vamos a hacer un cambio de variable para trabajar con el eje neutro ficticio, ¿no? El eje neutro ficticio es igual a beta sub 1 por el eje neutro verdadero. Muy bien, ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Haciendo un resumen, ahí están las dos ecuaciones de equilibrio y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pues bien, jóvenes, hoy vamos a concluir la clase de hoy en este punto. La siguiente clase, sobre esto mismo, avanzamos hacia adelante. Utilizaremos estas ecuaciones para el diseño de vigas de sección T. Bueno, hay un acápite de la norma americana. Estuve leyendo el otro día la norma ASI del año 2019. La norma ASI del año 2019 dice que sí podemos utilizar el método exacto y en vez de trabajar con el diagrama rectangular, con el coeficiente beta sub 1, con el eje neutro ficticio, podemos trabajar directamente con el eje neutro verdadero y nos olvidamos de beta sub 1. Y les cuento que se simplifican más las ecuaciones. Ya, la norma americana del año 2019 dice que se puede utilizar el método exacto. Pues voy a proponerle al ingeniero Tito Romero, que también dicta Hormigo 1, que encaremos el diseño desde ese punto de vista, porque nos permite tener una visión más cabal del comportamiento de vigas que trabajan a flexión simple. Bueno, jóvenes, quedamos ahí y ahora pues les voy a dictar sus notas. En cuanto a notas se